Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, feliz Viernes Santo para vos y para toda la gente que está del otro lado del televisor mirándonos. Hoy tenemos un programa especial de 100% Seguro donde vamos a estar repasando todos los temas de actualidad del mercado asegurador. Hay muchas novedades normativas, un año realmente movido, y de esos temas vamos a estar hablando, y tenemos como invitado a un ex superintendente de Seguro de la Nación, al doctor Juan Pablo Chevalier Butel, socio del estudio Becar Varela. Totalmente. Y cuando hablamos de tema de actualidad, en este 2011, realmente uno de los años con más novedades y primicias en el mercado asegurador. Son muchos los temas: reaseguro, defensa del consumidor, toda la avanzada de la actual gestión de la superintendencia de pos de los derechos del usuario de seguros seguros ambientales, también lo que es RC patronal. ¿Me olvido de algo? No sé, tenemos tantos temas para hablar, tantos temas, tantas novedades tiene el mercado, y nosotros el mismo tiempo de siempre. Así que te invitamos a hacer un breve corte y ya nos metemos en el programa del día de hoy. Cuando te sentís seguro, disfrutás. Y para eso está Liberty Seguros, la compañía que protege tus bienes para ayudarte a vivir una vida más segura. Liberty Seguros. Sentite seguro siempre. Provincia Seguros, más que una compañía, es un verdadero socio. Por eso, si sos asesor de seguros, te damos más razones para que nos elijas. Llámanos y conocelas. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Bueno, el primer bloque de 100% Seguro, un programa de plena actualidad. Para ello está con nosotros, le presentó Hernán, el doctor Juan Pablo Chevalier Butel, socio del estudio Becar Varela y ex superintendente de Seguros de la Nación. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, por primera vez en 100% Seguro. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, realmente lo comentamos también, que es un año con muchísimas novedades. Seguramente en la actualidad, y después de haber pasado un poco el agua por debajo del puente, unos meses, el tema reaseguro es el tema del momento acá en el sector asegurador a nivel nacional. Vamos a empezar a hablar del tema en detalle, pero tu primera impresión respecto a cómo está el panorama actual con este nuevo marco regulatorio que se viene de cara a septiembre de este año. Lo que más preocupa es la incertidumbre, por la forma como surgió esto, porque es cierto que las normas vigentes, salvo algunos muy pequeños toques, como es la obligación de pactar la jurisdicción y ley aplicable de los contratos de reaseguro, que eso fue posterior a las nuevas normas surgidas a partir del cese del INDER, era una estructura que duró unos 20 años y, es cierto, requería alguna revisión, pero nunca se esperó una revisión tan, no solamente profunda, sino además intempestiva, ¿cierto? Esta norma salió realmente sin ningún tipo de anticipo de ninguna naturaleza. Y me parece, mi modesta opinión es que este tipo de normas requieren por lo menos que los sectores interesados sean escuchados, más allá de la decisión que en definitiva tome el que va a dictar la norma. Nada de eso ocurrió. Y es más, fíjense ustedes que la norma se publica en el boletín oficial, creo que es entre el 20 y el 21 de febrero, y a la semana sale la misma norma nuevamente publicada porque había errores ortográficos o errores de tipeo. Eso da la pauta de que había un apremio inexplicable para mí, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso ha generado una suerte de reproches del mercado, unos con mayor o menor medida. Cada uno tiene derecho a ejercer sus derechos por la forma que le parezca, siempre en los carriles legales, pero hubiera sido deseable que esta norma, de ser surja del consenso. Sí, no del consenso, sino por lo menos haber tenido, quien tomó la responsabilidad de haber tenido la oportunidad de escuchar a los distintos sectores, ¿no es cierto? Ahora, Juan Pablo, una consulta al respecto. Cuando fueron cambios en el marco regulatorio del reaseguro anteriores, caso la creación del INDER, caso la apertura hacia el mercado extranjero, que es el mercado que tenemos actualmente, por lo menos hasta fines de agosto, ¿hubo consultas previas también al mercado? ¿El mercado fue partícipe, por lo menos se fue escuchado, o fueron también de esta naturaleza? En realidad el escenario era diferente.
Ustedes recordarán que el primer signo de apertura fue una resolución del Ministerio de Economía en la época del ministro Rapanelli, o sea, en los inicios de Menem. Sí. Es una resolución del Ministerio de Economía que permite un determinado porcentual, no sé si era 60 y 40 o 40 y 60, que permitía la colocación de riesgos en el exterior. Porque el INDER, si bien todavía estaba vivo, estaba operando, había ya varias compañías de seguros que por una cuestión de necesidad de cobertura habían lo que se llamaba saltado el cerco, o sea, ya habían colocado sus reaseguros en el exterior. O sea, era una realidad que el regulatorio no pudo obviar. Entonces, fíjense ustedes que la primera regulación que se dicta de apertura al mercado ni siquiera es por resolución del superintendente, lo es por 2 circulares, que es una forma, si se quiere, más primitiva o más frágil de dictar una norma desde la superintendencia. Y eso porque había premio, había mucho apuro. Yo sospecho, y no lo digo con malicia, pero me parece que esas 2 circulares fueron una suerte así de adopción del sistema chileno, que ya había pasado por un sistema parecido. Chile consiguió vender su empresa estatal a una compañía privada, y eso parecía que funcionaba, y a partir de ahí se dicta después la resolución 24805, que es la que rigió durante 20 años con algunas modificaciones. Claro. Y la verdad que el sistema, reconozco que algunos toques había que hacerle, pero no, me parece que no de esta profundidad y magnitud. En ese caso vos comparabas lo que era el sistema versus otros países. El actual sistema que estará vigente a partir de septiembre, ¿se asemeja, digamos, a lo que es la tendencia actual en materia de reaseguro en otros países o cree que es algo distinto? Yo no he escuchado, yo tuve la oportunidad de pilotear la inscripción de una reaseguradora europea en casi todos los países de Latinoamérica, de esto hace 2 o 3 años, y ahí tuve oportunidad de hacer una suerte de cotejo y encontré mucha similitud, ¿no es cierto?, con el sistema de la 24805. Y funciona, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces, cuando el control no es adecuado, la gente cree que es una falla de la norma, y en realidad la falla es de la aplicación de la norma, ¿no es cierto? Lo que pasó con los brokers de reaseguros, que hubo 2 o 3 brokers que actuaron en forma irregular, o actuaron en forma imprudente. Entonces parece que muchos pensaron, los brokers son los malos. No, hay brokers malos y brokers buenos, ¿no es cierto? Entonces, Sí. Haber calificado de esa manera tan duramente, pagaron justos por pecadores, como dice el refrán. Sí, lamentablemente es un mal no del mercado asegurador, sino un mal de la Argentina, que ante una norma que no es efectiva por falta de aplicación o de cumplimiento, tendemos a reformar la norma. Exactamente, y sí, no sí, sé sí. quién la cumplirá, la nueva. Si se cumpliera la Constitución como está establecida, creo que nos ahorraríamos muchísimos problemas. Ahora, ¿no? Juan Pablo, Leonardo te preguntaba si había una tendencia en la materia a nivel internacional similar a la Argentina. Este retroceso que ha tenido Brasil en cuanto a su política de apertura, que es reciente también, ¿es similar a lo que está ocurriendo en Argentina? Hasta lo que yo sé, eso sería distinto, ¿no es cierto? Porque Brasil tenía el monopolio del IR, Claro. que era una suerte de instituto parecido al INDER, con la diferencia de que nunca fue 100% estatal, o sea, tenía participación del mercado de seguros. Según lo que se comentaba, el IR era un instituto que funcionaba bien, ¿no es cierto? No obstante lo cual, en un proceso que llevó bastantes años, Brasil hace una suerte de apertura al mercado con el sistema que está hoy vigente, en donde, con exigencias distintas, porque discrimina entre el extranjero y el local, ¿no es cierto?, abrió el mercado en estas 3 categorías que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y el IR tiene una participación importante, pero lo que más preocupa en este tipo de sistemas es cuando se inserta el monopolio de una actividad, que fue lo que pasó con el INDER. El INDER no fue tan malo porque era del Estado, sino porque era monopólico, ¿no es cierto? Ese es el gran pecado y lo que generó lo que ustedes conocen mejor que yo del mercado argentino, ¿no? Claro. Claro. Pero pensando Entonces, un poco a futuro, digamos. Y a futuro, yo creo que o sea, hay que tener presente lo que es la naturaleza del negocio del seguro. Es un negocio globalizado por esencia, por naturaleza. Entonces, el negocio del reaseguro, incluso en la época del INDER, tenía una participación extranjera importante, porque el INDER, ejerciendo su facultad, hacía una suerte de oferta de retrocesión al mercado argentino, y si la colocación no era exitosa según entonces retrocesionaba al exterior. O sea, eso es una prueba de que aún teniendo este sistema tan cerrado, y la tendencia va a ser que va a acompañar la globalización, ¿no es cierto? O sea, la flexibilidad de la posibilidad de colocar los riesgos en donde sea más conveniente, ¿no es cierto? Al riesgo en sí y no tanto al país, ¿no es cierto?
Al país le conviene tener un sistema de seguros sólido, solvente. Y si para eso es necesario una participación del extranjero, la tendrá. Si se puede obviar, mejor. Pero yo creo que el seguro, por su naturaleza, lo reitero, es internacional, ¿cierto? Un poco es gran parte de la incertidumbre que vos mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? La incertidumbre de ver realmente si va a haber una oferta local suficiente, con la solvencia necesaria para un mercado que en definitiva tiene hoy sus espaldas en el exterior, y habrá que ver qué es lo que sucede. Claro, lo que sucede en general, cuando se toman estas medidas en forma inconsulta, más allá de la bondad o maldad de la medida en sí misma, generan incertidumbre, y la incertidumbre ahuyenta el inversor. Y lo que necesitamos son inversores. Y yo estaría, digamos, me parece que estaría muy bien para el mercado tener un número suficiente de compañías de reaseguros establecidas en Argentina, con sus capitales establecidos en Argentina, pero yo no creo que haya mucho atractivo para un inversor, tanto local como extranjero, si las reglas de juego cambian de una manera tan inconsulta y abrupta, ¿cierto? Claro. Es una regla de oro para cualquier inversión, no solamente en seguros. O sea, tal vez el contexto no es favorable como para que las aseguradoras extranjeras que hoy están operando radiquen una sucursal en Argentina. Exactamente, sí, o sucursal o compañía de seguros, ¿no es cierto? De reaseguros, como las hay, estas 6 que están inscriptas hoy, ¿no es cierto? Y la pregunta es quién toma ese rol, ¿no? Porque ya hay media docena de compañías autorizadas que hicieron el aporte de 20 millones para operar en reaseguro, pero no alcanzan el volumen comparado con lo que es la operatoria actual, claro, la agencia. Esas 6 compañías, hasta lo que yo sé, son las compañías que están autorizadas en el marco de la tercera alternativa que establece la resolución vigente, la nueva. Es el inciso C del artículo 1, que dice que pueden realizar operaciones de reaseguros activos en exceso del 7% autorizado a todas las compañías de seguros, aquellas compañías que integren el capital mínimo de 20 millones, como un ramo más, independiente del resto, pero con una limitación. Esas compañías que están en ese marco solamente pueden ceder riesgos en los mismos ramos en que están autorizados para practicar seguro. Por ejemplo, hay 2 compañías que son aseguradoras de vida, esas compañías están limitadas a los reaseguros de vida nada más, ¿cierto? Y lo que entiendo es que en cuanto a la compañía, cualquier compañía de seguros empieza a funcionar, el requerimiento de capital es mucho mayor que los 20 millones, porque aplica los otros 2 parámetros de primas y siniestros, ¿no es cierto? Y eso lleva el capital. Entonces, ¿habrá inversores preparados a hacer semejante inversión? ¿O no era mejor permitir con cierta flexibilidad, como era la colocación del riesgo en el exterior, con reaseguradoras extranjeras inscriptas, a quien a lo mejor se le podría haber exigido algún requerimiento más? Como por ejemplo, había una norma que está suspendida que exigía que esas reaseguradoras extranjeras en el registro de extranjeras tenían que estar calificadas. Ajá. ¿Por qué se dejó sin efecto? No recuerdo, fue muy a los comienzos del siglo. Pero esa era una forma que incluso a muchos extranjeros les sorprendió que esa norma hubiera quedado sin efecto, porque es un requerimiento que se exige en muchas partes del mundo. Claro, ¿sí? Sin duda la pregunta que te planteas, se plantean muchos, quedará en el campo de lo conjetural que hubiera pasado. Correcto. Sí, pero naturalmente que el tiempo quizás seguramente va a terminar de responder ciertas preguntas que todo el sector asegurado está respondiendo. Si te parece, Juan Pablo, vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque. Okay, perfecto. Pero como en todos los programas le proponemos hablar, como siempre, de un tema también central en el mercado asegurador, como es la prevención. 100% Seguro presenta el bloque de prevención, auspiciado por Prevención ART. Somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Bueno, ¿y de qué se trata el bloque de prevención del día de hoy? Vamos a continuar, como lo hicimos el programa pasado, hablando de seguridad vial, pero en este caso puntualmente de una decisión bastante esperada, por cierto, que ha tomado el gobierno nacional respecto de aplicar el sistema de scoring en todo el país. Esto es un decreto que ha salido la semana pasada y en el cual estará en vigencia al cabo al menos 2 meses, y se invita a las provincias a adherir. Esto es un tema que habrá que seguir también de cerca, la adhesión, porque recordemos que la Ley Nacional de Tránsito ha sido bastante
demorada en su adhesión total por parte de todas las jurisdicciones. ¿En qué va a consistir esto? Cada registro va a tener 20 puntos, estos 20 puntos van a tener una vigencia aproximadamente de 2 años, se va a volver a cero, o sea, se van a restar todas las infracciones o todos los puntos que se descuenten a lo largo de los 2 años. Entonces sería interesante ver qué pasa, digamos, de qué manera, si uno pierde estos 20 puntos, qué sucedería con el registro. Ahí tenemos una placa que nos va a contar. En el caso de la primera vez que se pierdan estos 20 puntos, vamos a tener una inhabilitación para conducir por 60 días, la segunda vez 120, la tercera 180, y luego se van a ir duplicando los días de inhabilitación que va a tener un registro de conducir. También parece ser interesante que por lo menos tengamos en cuenta cuáles son aquellas situaciones en las cuales un conductor puede perder la mayor cantidad de puntos. En esto, por ejemplo, te comento, si por correr picadas o por conducir sin registro o con el registro vencido, se pueden llegar a descontar directamente los 20 puntos, es decir, se vuelve a cero y se tendría una inhabilitación. Después hay algunas acciones que van a tener 10 puntos de descuento. Esto puede ser negarse a un control de alcoholemia, por ejemplo, someterse a un control de alcoholemia, pero que la alcoholemia o el control de estupefacientes dé positivo. También hay un tema puntual, a mí, por lo menos a mí siempre me ha interesado y soy curioso de ir mirando los micros escolares o qué hace la gente con los chicos cuando conduce. En este caso, si no se cumplen con las normas vigentes, se van a perder, el conductor va a estar perdiendo 10 puntos. El carnet el comprobante del seguro, ¿qué pasa? Siempre fue cuestionado, ¿qué pasa si lo llevo o no lo llevo? El comprobante de pago, en este caso, si no se conduce con el comprobante del seguro al día o este está vencido, en este caso se van a perder 4 puntos. Y también la norma sobre este aspecto, y por eso me concentro, no solamente porque el seguro es nuestro tema, sino que también la norma, el decreto del Poder Ejecutivo, ha hecho una modificación bastante interesante, ya que recordemos que siempre fue un tema que la policía te estaba pidiendo el comprobante de pago, cuando hoy prácticamente todo el mundo la tiene por débito automático y demás. Esto habían salido distintas normas en las cuales se aclaraba que la aportación del carnet, comprobante suficiente del seguro, mientras estuviera vigente era suficiente, no había necesidad de demostrar el pago. Pero ¿qué pasaba? La norma hasta ahora tenía una oración que era bastante peculiar y que decía que una vez otorgado el comprobante del seguro obligatorio no se podía oponer a su validez el vencimiento o caducidad por falta de pago. Esto se ha eliminado y la autoridad de control tiene la obligación de verificar que por lo menos esté dentro del periodo de vigencia de la cobertura. El tema del pago igualmente va a quedar en poder asegurado y esto no va a eximir obviamente sus responsabilidades o la de la aseguradora ante esta situación de falta de pago. Es una medida concreta, es una medida a tener en cuenta y es una medida de prevención que se ha tomado y nos parece saludable. 100% Seguro presentó el bloque de prevención, auspiciado por Prevención ART. Somos número 1, porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Bueno,
Bueno, último bloque de 100% seguro y estamos acá con Juan Pablo Chevalier Butel. Y si te parece, Juan Pablo, vamos a estar hablando de algunos aspectos fuera del reseguro que también son medulares para la actividad aseguradora. Uno de ellos es, hay una tendencia bastante importante en los últimos tiempos de vincular al sector asegurador con las normas de defensa del consumidor. Muchos colegas tuyos han cuestionado la aplicación de este tipo de normas y realmente nos gustaría saber tu opinión. En realidad, el seguro es un poco un ejemplo interesante a la luz de estas normas, porque es un típico caso de un contrato de adhesión, ¿cierto? Siempre se habla desde el tiempo inmemorial de la famosa letra chica de las pólizas, ¿no es cierto?, que solamente las entendía que las había redactado. Y eso es una realidad que mucha gente se mostró sorprendida a la hora de ejercer su derecho como asegurado, encontrar que había una clausulita por ahí que consideraba una exclusión de cobertura, etcétera. Eso es una historia muy conocida. Me parece que sí, que es una actividad que requiere un adecuado mecanismo de defensa de los consumidores, sobre todo cuando los consumidores no son ni siquiera expertos en materias comerciales, como diría Bernardo Neustadt, el Doña Rosa, ¿no es cierto?, el hombre de la calle. Y un tema tan complejo como un tema complejo y que se ha ido sofisticando, si se quiere, ¿no es cierto? Pero como todas estas cosas, muchas veces los péndulos van más allá de lo que deberían ir, y entonces acá nos encontramos que el negocio del seguro tiene una característica, que es la limitación de la responsabilidad del asegurador, que él, antes de asumir el riesgo, mide cuál es la extensión, cuál es la frecuencia, la calidad del riesgo que asume, y en función de eso cobra una prima. Si después, por arte de distintas normas o de interpretación de normas de defensa del consumidor, se aplica una extensión mayor de responsabilidad a la compañía de seguros, estamos en problemas, porque la compañía de seguros no ha hecho o no ha tenido la prima suficiente para constituir sus reservas. Y esto es un tema que en los tribunales ya está insertado, ¿no es cierto? Algunos fallos, por ejemplo, que han desconocido la oponibilidad de la franquicia de la compañía al tercero, ¿no es cierto? Simplemente porque se considera que el tercero tiene el derecho de reclamar fíjense que el tercero no es parte en el contrato de seguro, claro, se beneficia porque el asegurado contrató. Entonces hay una mezcla complicada muchas veces con algunas cláusulas que son esenciales para que un contrato exista, que son las cláusulas limitativas de responsabilidad y de exclusión de cobertura, se consideran abusivas, ¿cierto? Eso es un tema para discutir. Yo lo que quisiera simplemente remarcar es que hay roles de cada organismo del Estado, y yo creo que la Superintendencia de Seguros, que me perdone el actual superintendente, me permito disentir con ese énfasis que están poniendo desde la superintendencia en la defensa del consumidor. La Superintendencia de Seguros, porque lo dice la ley, es la autoridad de aplicación de la ley del control de las aseguradoras y su funcionamiento, y es ahí donde tiene que hacer hincapié el superintendente en su accionar, velar porque las compañías de seguros sean solventes. Esa es la mejor garantía que se le puede dar al asegurado. Totalmente. Juan Pablo, igualmente, como es un tema de actualidad, es un proyecto que está en la superintendencia y que ha sido consultado con todas las cámaras. Vamos a mostrar una placa respecto a de qué se trata, en este marco de defensa asegurado, un proyecto para crear el Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado en el marco y en el ámbito de la superintendencia, con un titular responsable, un funcionario público, cuyo objetivo es, entre otros, tutelar la defensa de los derechos de los asegurados, y también implica cambios seguramente en las compañías de seguro, porque promueve la creación del procedimiento de servicio de atención al asegurado con un responsable específico en la compañía de seguros. También la realización de un código de buenas prácticas en materia asegurativo. Allí la superintendencia convoca a todas las cámaras del sector empresarial, del sector asegurador naturalmente, como para poder colaborar y armar este código de buenas prácticas. Pero en tu caso puntual decís, el foco no tiene que estar puesto en este sentido, sino en controlar y supervisar. Exacto. Te agrego algo. Si mal no recuerdo, el Banco Central hizo lo propio con los bancos, digamos, más allá de la regular actividad financiera, los ha impuesto un código de buenas prácticas bancarias y tener también un responsable de atención al cliente. Absolutamente necesario y conveniente, pero yo lo que muchas veces temo es que nos ahoguemos en las propias regulaciones, ¿cierto? Ese exceso de celo, de querer de alguna manera cubrir todas las aristas. No se olviden que muchas veces una franca, leal y transparente competencia es el mejor antídoto sobre todos estos abusos.
Claro. Y me parece que estas cosas, en definitiva, el riesgo es, si uno le obliga a la compañía de seguros a montar una organización, una oficina, eso se va a trasladar al costo. Les guste o no, al final se va a trasladar al costo. ¿Y quién paga el costo? Juan Pueblo. Ese es el gran problema, ¿no es cierto? No Juan Pablo. No, Juan Pablo no tiene con qué afrontarlo. Pero esa es la verdad, ¿no es cierto? Sí. Y siempre lo cito, esto es importante remarcarlo. Hoy las primas de seguro, excepto en vida y retiro, tienen el 21% de IVA. Y ese IVA se estableció para cubrir el déficit que dejó el INDER. Claro. O sea que toda esta fiesta del INDER nacional y soberanía y toda esta historia, la estamos pagando todavía todos. Esa es la realidad. Bueno, nos están quedando 2 minutos y nos pueden quedar. Podemos hacer un programa ómnibus. Capaz que te pido una simple opinión respecto de la RC patronal, otro tema que también por ahora no hay una oferta. Sabemos que hay algunas compañías que ya tienen algo instrumentado, todavía no está comercializándose, pero queremos saber tu opinión respecto bienvenido porque desde que surgió el sistema de la ley de accidentes del trabajo del año 95, con la creación de las ART, surgió la necesidad de contemplar la posibilidad de que el tope que fijaba la ley en aquel entonces fuera de alguna manera declarado inconstitucional, y que de hecho ocurrió con nuestros tribunales. De modo que el empleador se vio ante un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? De que fuera condenado a más allá de lo que establecía la ley. En el mercado existía una póliza que tuvo poca difusión, pero quiero decirles que desde que surgió el problema se insertó y hubo aseguradoras que lograron cubrir se llamaba la póliza en exceso de la ART. De modo que esto me parece que, confieso que no conozco en detalle el producto en sí, pero si me preguntan, creo que viene a cubrir una necesidad de permitir a las compañías de seguros asumir un riesgo al cual están expuestos todas las empresas. En el marco de los 15 años del sistema de riesgo del trabajo, que no es poco. No es poco, y el marco de los 15 años de la ley de riesgo del trabajo evidentemente fue una muy buena experiencia, requirió de muchas modificaciones, a lo mejor me parece, por lo que he podido conocer, estuvo un poco como politizado las modificaciones que hubo que hacer, pero fue un buen comienzo, contrariamente a lo que se señaló cuando comenzaron diciendo que la culpa de todo la tenía el Código Civil, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en 100% Seguro. Seguramente estaremos nuevamente con vos invitándote para tocar tantos temas, y a ustedes los invitamos como de costumbre hasta el viernes que viene. Felices Pascuas para todos. Chau, chau.